Las cosechas de hierro. Toda su vida mi padre guardó silencio sobre su guerra, sobre el Somme. En una foto tomada en esa época, vemos a mi padre y a dos de sus camaradas de frente, sentados en un banco delante de una casa de Gueruville. Dos jóvenes muchachas aprietan sus rostros detrás del vidrio y miran a los soldados con una risita ahogada. Mi padre está sentado allí, como congelado en su lugar. ¿Qué ha visto mi padre? ¿Qué ha escuchado? ¿Escuchó el zumbido de las abejas o el silbido de los disparos? ¿Vio volar a las alondras o las bombas con aletas? Cuando lo interrogábamos, él estaba siempre ahí, plantado, respirando profundamente con los grandes ojos abiertos, sin decir una palabra. ¿Qué han visto esas ciudades y esas tristes casas sobre el Somme? Nada. Las ciudades destruidas fueron reedificadas. Solo algunos restos enterrados atestiguan todavía los días alemanes. Todas las campanas de las ciudades de toda la región hicieron un llamado. Era muy emocionante. El 2 de agosto yo iba a la misa de las 8 con mi padre y la primera cosa que vimos fue un gran cartel blanco. La movilización general estaba ordenada y mi padre me apretó el brazo. Se puso blanco como un papel. Escuchamos sonar la alarma. Todo el mundo creyó que era un incendio. Pero en ese momento se dijo, pero no, es la movilización. A la edad que yo tenía en esa época, viví los primeros tiempos de la guerra bajo un día un poco imagen de espino. Ya saben, las vacaciones en ese momento comenzaban en agosto y en vez de vacaciones tuvimos la guerra. Comprender el clima de esa época es muy difícil.
Por ejemplo, en mi infancia, en la casa en donde yo vivía, teníamos un vecino que se llamaba Abel Ledieu. Había estado en la guerra de 1870. Bebía una copa, se emborrachaba. Y bien, cuando había bebido, se enroscaba en una bandera francesa y se iba a dormir la mona en un rincón. Y he aquí una anécdota que puede ayudarlo. Comprenda cómo fuimos formados. Estaba todavía la chaqueta roja. Eran magníficas. Para mí el niño que era. Los uniformes del 14 no eran muy apropiados para la guerra. El padre y sus compañeros parten de su costa a París, entrenados, equipados y vestidos de verde grisáceo. La guerra no los sorprendió. El verano de 1914 es radiante. Desde hace semanas, las calles están llenas de una multitud estival. Cantan aires patrióticos, alientan a la guerra. Ahora que la guerra está allí, la seriedad y la gravedad se instalan. El padre y sus compañeros tienen certezas. La guerra es justa, será corta. Alemania vencerá. El nuevo orden del mundo será mejor. Comparten el refrán común entre los alemanes. El orden es la mitad de la vida. Y su refrán los lleva a la guerra como ha guiado su trabajo. Su trabajo. He aquí lo que el padre y todos los hombres de verde grisáceo defienden. Su trabajo bien hecho, impecable. Sus tramways, sus locomotoras, sus alternadores, sus máquinas de escribir, los motores eléctricos, los productos químicos y los cañones. Porque la guerra que comienza es el triunfo del trabajo, aquel de los cañones y aquel de los hombres. Había algunos que se iban como en los tiempos de Napoleón. Parten como bajo Napoleón, en efecto. Napoleón III. Y para otra guerra, aquella de 1870. Van a combatir a los prusianos que ya no llaman a los alemanes. El Somme se encuentra en la ruta de las armadas francesas. Para los niños, los soldados de plomo salieron de las cajas. Militarizaron los caballos de toda Francia. La confusión de la guerra tira a los niños en las calles y los caminos. En este rincón del Somme, la escuela se terminó por 2 años y medio. En su lugar está la guerra de matorrales. Cuando vimos pasar las tropas, comprendimos bien que no iban al frente por nada. Cuando hicieron su famoso ataque, donde hubo tantos muertos, pasaron por ahí no sé cuántos heridos. Las ambulancias no eran muy numerosas, estaban en unos autos.
Gritaban, tenían una vida horrorosa, los pobres tipos. Estábamos desmoralizados. Los alemanes estaban en Bouchavesné, ellos los esperaban. Se pusieron a disparar. Tendría que haber visto la matanza. Increíble. Nosotros seguíamos el convoy de los heridos por centenas. Les dábamos agua para beber. Había algunos con el brazo cortado, otros las piernas o el rostro desfigurado. Increíble, increíble. Podíamos seguir el reguero de sangre en la calle. Había muchos con pantalones de civiles porque los suyos estaban destrozados, habían perdido el uniforme en la batalla. Algunos ya no tenían los clavos de sus zapatos y marchaban sin suelas. Es inimaginable todo lo que pudimos ver. Todo su cargamento era tan pesado que muchos estaban agotados. Y entonces balanceaban sus cartuchos. Siempre tuve miedo de ver aparecer a los alemanes por el horizonte. Una noche escuchamos unos autos. ¿Qué pasa? Eran los belgas y los franceses del norte que se salvaban porque los alemanes llegaban. Los soldados franceses llegaron, se salvaron, entonces nosotros nos salvamos con ellos. Nos quedamos algunos días, no sabíamos si éramos franceses o alemanes. Nos tirábamos en la tierra, con la oreja pegada al suelo. Se escuchaba tirar el cañón en Cambrai. De repente llegaron 4 jinetes, eran los ulanos. La gente se escondía los primeros días. Las puertas, los postigos estaban cerrados. Los veíamos pasar. Los primeros no pararon. Iban a París. Oh, el miedo que teníamos a los ulanos. Los ulanos estaban en el patio, arriba de los caballos. Oh, el placer que tenían esos cerdos. Perdóneme la expresión. El placer era hacernos correr lo más que pudiéramos. Con sus armas, tanto miedo le teníamos. Cuando volvimos, había soldados a caballo, ulanos. Estaban totalmente borrachos. Habían matado a las gallinas. Todo estaba mezclado con nuestra ropa blanca. Yo tenía un compañero, se burló un poquito de ellos. Los puso en ridículo y lo mataron fríamente. Teníamos grandes carretillas con grandes ruedas en esa época para las cosechas. Lo trajeron al patio del ayuntamiento, lo ataron a la rueda, hicieron avanzar a los caballos, retroceder, su cabeza se arrastraba por la tierra, les gritaba, acaben conmigo, acaben conmigo. Y cuando le hicieron eso durante 1 hora, él no estaba muerto. Lo pusieron contra un poste del patio de la escuela y le dispararon con el revólver en la cabeza y después lo dejaron allí. 3 días, 3 noches los escuchamos dando vueltas. Nos preguntamos, ¿pero a dónde pueden ir? Nos escondíamos. Cerrábamos los postigos, los jinetes alemanes que pasaban sabían que estábamos detrás de los postigos. Había todavía jinetes con lanzas y sabiendo que estábamos tras los postigos, arrojaban las lanzas para aterrarnos. Todo lo saqueaban, todo, todo. La ropa blanca que habíamos escondido en el sótano. Señores, la guerra es la guerra. Ah, y en piezas de oro había que pagar un precio o si no prendían fuego a las 4 esquinas de la ciudad. Para las mujeres, los ancianos y los niños, los invasores tienen un nombre, los grises. Vamos a romper el cuero para liberarle los pies. Sus
pies estaban casi en carne viva y mi madre le dio un par de calcetines. Y aquí está el billete que le dio en esa época. Yo fui salvada de bronconeumonía por un médico alemán que enviaba a un soldado todos los días para ver cómo estaba yo. No nos dejaron sin cuidados. Eran, sin embargo, humanos. Evidentemente, cuando llegaron, hubo personas fusiladas porque quisieron rebelarse. No comprendieron qué era la ocupación y había que admitirla. Había que admitirla. Pierna extendida, pierna extendida. Fue así que le enseñaron a marchar al padre y a sus camaradas. Los grises pasaron hacia París. Pero el movimiento de relojería se agarrotó. Allí, la sangrienta batalla de Marne se agrega a las terribles masacres del verano del 14. Resultado, los grises vuelven. Los adversarios decimales se enfrentaron, cortando al país en dos. La Gran Guerra nació. Era el principio de las trincheras. Hasta el fin del 14 se pusieron en sus puestos. El frente cristalizaba a lo largo. De este lado de las trincheras, los relojes cambian de hora. Pierre, Luis, Narcís y Marie, los hijos del Somme, viven desde ahora con Fritz y Hermann. Quizás se han codeado con el padre. En el hotel de la ciudad de Péronne se encuentran las imágenes de ese tiempo. Es un álbum de fotos titulado Nuestra Gran Época, con una cruz de hierro en la cubierta. Se ve al lugarteniente Hermann en una trinchera. Se ve a los combatientes del grupo alemán. En la trinchera y en la vida de todos los días. Aquí se los ve en su vida cotidiana. Se los ve con su bien amada. Se los ve jugando a las cartas. Esto es para mí una pista nueva. Verdaderamente un gran descubrimiento. En 1915, el frente no tomaba ya a los hombres por poblados enteros. Los acantonamientos son impecables. El país ocupado toma poco a poco el estilo alemán. Cuando el año trae una vez más la Navidad, se reconstruye la atmósfera de la madre patria. El pino decorado es algo desconocido para los niños franceses. La guerra estimula su curiosidad. Cuando las escuelas se cerraron, mirábamos lo que hacían los alemanes. Informábamos a los otros. La escuela fue completamente suprimida. Había un maestro de escuela que enseñaba de forma privada, un viejo maestro. Yo tenía compañeras que iban.
Ellas habían querido llevarme a la fuerza. Yo tuve la culpa de no ir. Realmente la tuve. En suma, dejé la escuela a los 10 años y medio. Las bandas tienen espectadores asiduos. ¿Qué hacer sin escuela durante todo el día? El Somme alemán es un espectáculo. Hacían el relevo de guardia con música y ostentación. Estábamos obligados a saludarlos, cosa que no hacíamos. Teníamos nuestro orgullo. Las pocas palabras alemanas que aprendí fue durante la ocupación alemana. Empleaban frecuentemente términos molestos, Schwein, por ejemplo. Les decíamos cosas semejantes, naturalmente. La guerra da vuelta a todo. Los hombres cosen bolsas para las trincheras y los niños se lanzan al comercio. Había un molino a orillas del Somme en San Suplicio. Forzosamente se apoderaron de él. Los obreros que trabajaban ahí quedaron. Fueron registrados, pero con pequeñas bolsitas tomaban, sin embargo, harina que nos la traían a nosotros, los chicos. A mí, sobre todo. Me la hacían llevar a los clientes de la ciudad. Cantábamos mucho para hacerles ver a los alemanes que teníamos esperanza. Una buena mañana se hizo venir a la plaza a jóvenes de 18 a 20 años en cuyos rostros brillaba la alegría, aunque sin embargo son prisioneros de los alemanes. El refrán era: coraje, valientes franceses, tendremos la victoria. Volverán cubiertos de gloria. Ya no recuerdo más, ya saben. Los jóvenes fueron tomados desde el principio, fueron los de 17, 18 años. No volvimos a tener noticias de ellos. Eran prisioneros civiles. Él estaba en el patio, llegó un alemán y le dijo: «Come, detenido». Ellos lo detuvieron a todos los jóvenes de la ciudad, los llevaron a Alemania. Se llevaron a todos los jóvenes, después a los viejos. Solamente quedaron las mujeres y los niños. Todos los que tenían más edad fueron llevados como obreros a Alemania para que no estuvieran tan cerca del frente. No todos los días eran tan extraños. Intentamos ocultar los bienes, pero los afiches de requerimiento y los registros se sucedían. Todo pasó. El ganado, la recolección, las manzanas, las palomas mensajeras. Prohibido guardar el cobre, el cuero, el hueso. Los caballos descuidados por los requerimientos franceses recobran la salud en el ejército alemán. Las confiscaciones del metal se concentraron y partieron hacia lo de los industriales del otro lado del Rin. Los colchones de plumas los juntaban. La guerra dura. Todo es bueno. Los grises instalan sus pertenencias. Estaba lleno de soldados en la casa. Mi hermano habría debido ser requerido, tenía 17 años, los alemanes ni bien llegaron, hicieron el recuento de todo el mundo. Entonces lo escondimos durante 2 años, a tener hambre, porque él no tocaba ningún suministro. Hubo gente que había sido muy gorda, pero en 1916 perdieron todo, porque tocábamos 125 gramos de tocino de América por mes por persona. Ya no había más colesterol. El pan era un hombre de Montauban que venía a hacérnoslo, pero no debía tener levadura porque era un pan todo gris.
Algunas veces los alemanes nos daban un poco, pero era el brot, como pan de especia. Cuando venían a traer una camisa para lavar, uno decía, sí, la queremos lavar, pero no hay jabón. Todo el mundo lavó las camisas de los alemanes así. Teníamos un pedazo de jabón y luego ellos pagaban más de lo que les pedíamos. Había una también que tenía un bebé de un alemán. No era propio, sobre todo para una mujer cuyo marido era soldado. Venía algunas veces a la casa un suboficial que pedía que le cocináramos su carne, que le pusiéramos legumbres, y como al principio ellos tenían todo, cuando estaba cocinada, él compartía. Decían, desdichada la guerra, desdichada para ustedes, desdichada para nosotros. Había soldados bastante simpáticos, tenían familia, hijos. Aquí era el medio frente. En el bosque de Trons, en el Vallejo, era el frente, donde estaban las trincheras. A 3 kilómetros, los disparos de fusil se escuchan. A la noche, las balas disparadas brillaban. Kilómetros de vegetación salvaje anuncian el frente. El padre y sus camaradas cavaron profundos refugios en la tierra. Algunos vestigios permanecieron en las extrañas malezas que nadie visita y que llevan nombres olvidados. Soyecourt, Vermandouville, Ablencourt, Pressoir, las batallas de las cuales el padre no decía palabra. Algunas veces los buscadores temerarios sacan de esos hoyos chatarra, granadas, tibias. La tierra de las trincheras nutre en el presente el trigo y la remolacha. En 1916, esos campos estaban habitados por criaturas insólitas. Un hocico en el lugar de un rostro, la cabeza modelada por el nuevo casco de acero. El casco es el emblema de la nueva guerra, de la guerra total, el signo del sufrimiento compartido. Porque la guerra ahora era total. Nunca habrá otra como esta. Las criaturas trogloditas encapuchadas de acero están codo a codo, cuerpo y alma. Hay aquí ciudades donde profundizar los cimientos de una casa común orienta a entregarse a un refugio alemán o un hospital subterráneo. En este país donde la historia es larga y donde han venido todas las guerras, las huellas del pasado son escasas. Es un monumento alzado en 1916 que se encuentra bajo la basura en un depósito. Dentro de esta botella hay un escrito, una descripción fiel de lo que eran los sentimientos de los jóvenes en ese momento y del paso del tiempo. Estamos hablando de un tiempo muy distinto al que hoy conocemos, con expectativas distintas, con sueños diferentes y con una esperanza, la esperanza de ser imperio. La guardia en el Rin se convirtió en la guardia en el Somme. Fueron construidos mausoleos. El barroco invade los cementerios. De estas necrópolis hoy no quedan más que piedras. Lo que la guerra no destruyó, el resentimiento lo borró más tarde. Todos los días desaparecían bajo las granadas ingleses y francesas
un pedazo de esta región apacible. Los alemanes maldicen al enemigo por sus destrucciones. Olvidaron que ellos son los invasores. Inmortalizan el Somme germánico en la colección de fotografías impresas en el frente. En el historial del regimiento de mi padre se lee: evidentemente nosotros los infantes sabemos que no venimos a descansar, pero es algo bueno que no hayamos sabido a dónde íbamos. Cuando el tren militar entró en la estación de Ham, el ayudante se informó sobre el acantonamiento del batallón. El comandante de la estación respondió que jamás había escuchado acerca del acantonamiento, pero que 60 camiones esperaban afuera para conducir inmediatamente el batallón al frente. Supimos a qué atenernos. Adelante, todo el mundo a la amazadera. Las palabras no pueden describir el caos en que la tropa se encontraba sumergida. Noche negra. Noticias contradictorias sobre la situación. Órdenes. Contraórdenes. Compañías extraviadas. Las bajas acumulándose. Tiros de artillería pesada y largo alcance sobre todas las vías de acceso. Sobre todos los medios de acercamiento. Y muy cerca y avanzando, la hoguera de la batalla que hace estragos y proyecta escorias en presencia del regimiento. Donde quiera que estuviéramos, era por todos lados un espantoso bullicio de los batallones bombardeados y destrozados. La gran batalla del verano de 1916 es el hierro que la cuenta. En las fábricas de azúcar son depositadas granadas recolectadas con las remolachas. En las granjas, entre la chatarra de todas las guerras, se encuentran máquinas agrícolas destruidas por las granadas levantadas del suelo con el trigo. Los primeros 5 días, los sobrevivientes sufren 2,5 millones de disparos ingleses y franceses. 1 por metro cuadrado. La preparación de artillería de la ofensiva es el más espantoso exceso de granadas jamás visto. El padre y sus camaradas resisten como sus enemigos en Verdún. Y durante los meses siguientes, las tormentas de acero caen sobre las trincheras, sobre las ciudades, sobre las aldeas. Bajo las casas de Bapaume, en los túneles, yacen los restos de la armada alemana. Están Fritz y Hermann, y el padre quizás, y todo un batallón apiñado en la oscuridad que engaña al desconcierto y el miedo. Y por otro lado, las botellas vaciadas en 1916. Otto Renique, el oficial, lee sus poemas a sus hombres. Bapaume agoniza en la pólvora y el humo. En las catacumbas milenarias los soldados alemanes no esperan más que la orden de ataque.
Hombres con cascos de Siegfried, a la fidelidad de Siegfried. En la superficie, las ciudades del frente se convierten en campos de ladrillos. Le dieron un nuevo nombre, Frontschwein, cerdo del frente. Otto, el oficial, interpela al enemigo que lo bombardea. Miren, admiren la tierra prometida, mírenla, británicos, está cerca. Detrás se encuentra Alemania. 1916 y la batalla del Somme. Para los alemanes eso fue un desastre. Tuvieron enormes pérdidas. Había muertos en las camillas. Después, ya no podíamos ver más sangre. Cuando uno es joven, eso hace efecto. Y luego hubo bombardeos. Eso ya no podía durar más. No sé cuántos días estuvimos en el sótano. En el sótano del Escarcel. Éramos 21. Teníamos menos miedo porque éramos muchos. Siempre llegaba algo. Un buen día el alcalde llegó y dijo, ya no hay que cocinar las papas por la noche. Los franceses deben ver nuestro humo. Y es por eso que nos bombardean tanto el pasto. Está acribillado de agujeros. Entonces ya no podemos cocinar las papas. ¿Qué es lo que pasa? Pero es que usted no sabe. Hay que evacuar rápido, rápido, hay que marcharse. Tuvimos algunos minutos para partir. Los alemanes no fueron simpáticos, nos hicieron evacuar al mismo tiempo que sus soldados, pensando quizás protegerse, pero para nosotros era mucho más peligroso. Fuimos bombardeados a lo largo de todo el camino porque los franceses estaban detrás nuestro. Apenas habíamos dejado la casa y ellos ya estaban allí. Granadas alrededor nuestro, ya sabes, terrible. Ah, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Veíamos bien que eran organizados. Nos llevaron a esa estación en Roissel donde nos hicieron subir a unos vagones de animales. De allí nos llevaron al norte. Como nosotros, la gente estaba ocupada desde hacía años. Ya no había suministros. Llegamos demasiados. Nos llamaban los alemanes del Somme y éramos muy mal vistos. Nos quedamos 5 o 6 meses y los alemanes decidieron repatriarnos, reenviarnos a Francia. Nos hicieron cruzar una parte de Alemania. Y después seguía y seguía en el día. Parábamos algunas horas y seguíamos durante la noche. De repente nos anunciaron, en 1 hora estarán en Suiza. Entonces llegamos a una gran sala bien iluminada, bien calefaccionada, con asientos. Había un tazón en un plato. ¡Oh! Y también pan, panecitos blancos. Había algunos que besaban el pan. Nosotros no nos animábamos ni siquiera a tocarlo. Pero es para ustedes, hay que comerlo, cómanlo. Estábamos tan estupefactos de ver semejante mesa. Era algo extraordinario haber llegado allí. No lo podíamos creer. Después de estos años acompañados por la guerra, he aquí a lo que se parece la paz. Los laminadores del frente fueron matados. Estamos en otro planeta. Fuimos muy bien recibidos.
Después tocamos la Marsellesa, usted ya sabe, eso hace efecto. Yo de 9 años, se me caían las lágrimas. Los repatriados se dispersaron en las provincias francesas del sur, donde las privaciones no tenían curso. Nosotros fuimos a Dordogne, fuimos recibidos con los brazos abiertos. La gente era encantadora, éramos 2 familias evacuadas en su casa. Verdaderamente era él quien nos traía los alimentos. Eran encantadores. La guerra, ellos no sabían lo que era. Llegamos allí sin nada. Ellos nos ayudaron mucho. Estábamos en la pensión del maestro que fue movilizado, evidentemente. Los frentes Kammergraden quedaron detrás del horizonte. Allí, Fritz y Hermann cayeron, y Marcel, y John, y William, y René, y Klaus. La batalla pasó. Esas colinas sublevadas por las granadas y calcinadas por los lanzallamas se llamaban Denicourt, Soyecourt, Vermandovilliers, Ablencourt. Cuando mi padre volvió a la casa en diciembre de 1918, solo tenía 22 años. La guerra había terminado. Tenía las piernas heridas. Toda su vida, minúsculos brillos de las explosiones circularon por sus venas. Es Navidad. El padre y sus camaradas, cascos de acero, son recibidos como héroes. La guerra se perdió, pero la derrota es negada. Les regalan flores y cánticos a los Frente Kameraden, y a ellos y a sus 2 millones de muertos. Pero el padre volvió para ver a Alemania comiendo las sopas populares, para ver sus bienes pasando a manos del enemigo. El padre hizo todo eso
su juventud en las trincheras, sus piernas llenas de esquirlas para sufrir este castigo. Hizo todo eso para ver a los niños que lo han recibido escoltar en el presente a los ingleses y americanos. Hizo todo eso para ver a los franceses en comitivas dictar sus leyes en las calles. Hizo todo eso por nada. Entonces, el padre escondió el some en su cabeza. Guardó para él sus visiones, que compartían solo sus camaradas del frente. Y todos llevaron la guerra como una valentía, como una razón para vivir, y pensaron, un día vendrá.